Buenas tardes con todos. Por favor, un minuto para iniciar, que se terminen de conectar, por favor, e iniciamos. Ah, ¿qué es esto? Pero Listo, empecemos. Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es análisis de coliformes por el número más probable en aguas residuales. Este webinar está a cargo de Griselda Cusi. Ella es bióloga con 11 años de experiencia en análisis microbiológicos de alimentos y análisis de aguas. Cuenta con conocimientos de las normativas referente a la calidad de alimentos, bebidas y agua, así como de la aplicación y establecimiento de los requisitos de la norma 17025 y de las buenas prácticas de laboratorio. Es especialista en sistemas de gestión bajo las normas de la ISO 17025. Adelante, por favor, Griselda. Gracias. Gracias, Giovanna. Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar con el análisis de coliformes por el número más probable en aguas residuales. Mm, ok. Eh, Primero, empezando por viendo que ALS es una empresa líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas laboratoriales, inspección, certificación y verificación. Primero, ¿qué son las aguas residuales, no? Las aguas residuales son aguas con impurezas procedentes de vertidos de diferentes orígenes domésticos e industriales. Entonces, estas aguas residuales contienen desechos provenientes de contaminantes de origen urbano. Asimismo, las aguas residuales, especialmente las de origen doméstico, albergan bacterias, virus y otros microorganismos microscópicos, convirtiéndose en el vehículo de transmisión de enfermedades, ¿no? El aumento de la población ha, ha ido ha ido haciendo que se emita más las aguas residuales contaminadas con más frecuencia, ¿no? Clasificación de las aguas residuales. ¿Cómo se clasifican las aguas residuales? Existen diferentes formas de hacer la clasificación, pero en la norma técnica peruana, la NTP 214, nos da una clasificación de las aguas y lo agrupa en 5 grupos, como son las aguas naturales, aguas residuales, aguas para uso y consumo humano, aguas salinas y aguas de proceso. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las aguas residuales, que la norma lo ha subdividido en tres tipos de muestra, ¿no? Eso es de acuerdo a su procedencia. Agua residual doméstica, agua residual industrial y agua residual municipal. Esos son los tres tipos de muestras de las aguas residuales. Las fuentes de aguas residuales. ¿Qué es el agua residual doméstica? Las aguas residuales domésticas son de origen residencial comercial y contienen desechos fisiológicos y procedentes de la actividad humana, ¿no? ¿Cuáles son los componentes típicos de esta agua residual doméstica? Eh, Se ve que contiene excrementos humanos, lo cual contiene microorganismos patógenos, nutrientes y materia orgánica. También pueden contener contaminantes emergentes. Por ejemplo, nos dice que son los productos farmacéuticos y los fármacos, ¿no? Las aguas residuales municipales, estas aguas
tienen una mezcla, ¿no? entre las aguas de drenaje pluvial y las aguas de origen industrial. ¿Cuáles son sus componentes típicos? Los contaminantes, tales como los microorganismos patógenos, nutrientes y materia orgánica, metales pesados y contaminantes emergentes también. Para el caso de las aguas residuales industriales, estas están originadas como consecuencia del desarrollo de un proceso productivo. También incluyen en este tipo de aguas a las aguas provenientes de la actividad minera, agrícola, energética y agroindustrial, ¿no? Obviamente los componentes típicos van a depender mucho del tipo de industria del cual se esté haciendo la producción, ¿no? Como es la industria papelera, la industria textil, industria química, industria de curtido o industria lechera, ¿no? En este cuadro podemos ver cuál es el contenido de las aguas residuales típicas en algunas de las industrias importantes, como es la del papel, la del hierro, las minas, la industria de los alimentos, destilación, productos lácteos, textiles, energía, ¿no? Cada uno tiene su tipo de contenido de acuerdo a lo que están produciendo, ¿no? En la imagen podemos ver cómo son los efectos aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, se puede ser infecciosa cuando el agua contiene materia orgánica, material biológico y microbios, así como venenoso cuando hay una mezcla entre productos farmacéuticos, material orgánico particular, productos químicos, metales pesados, y también se puede hacer tóxico en combinación de todo, ¿no? Viendo que tenga restos farmacéuticos, material orgánico, metales pesados, microbios biológicos, materia orgánica, ¿no? Obviamente todo eso tiene un impacto en qué, en la disminución de la salud del ecosistema, comida contaminada, disminución de la salud humana, aumento de los costos de producción y un agua potable y de baño contaminada, ¿no? Mm, con el fin de controlar los niveles de emisiones de las aguas residuales, se ha planteado, el MINAM ha planteado un decreto supremo para Decreto Supremo 003/2010 para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales y el Decreto Supremo 10 para la descarga de efluentes líquidos de actividades mineras, ¿no? Estos, ambos tienen unos anexos donde nos dan los límites máximos permisibles para los efluentes. Ahí podemos ver lo que se considera, ay, perdón, los parámetros que tenemos que considerar para controlar estas emisiones, estos efluentes, ¿no? Tanto físico-químicos como microbiológicos, ¿no? ¿Qué es el análisis microbiológico del agua? Dice, la microbiología del agua, ¿en qué se basa? Se basa en identificar si hay presencia de microorganismos eh, que indican la calidad del agua, ¿no? ¿Qué microorganismos? Como son los coliformes totales, los coliformes fecales y la Escherichia coli, ¿no? ¿Qué implican estos análisis microbiológicos? Estos análisis implican la evaluación de la calidad del agua en términos de la presencia y concentración de microorganismos patógenos y no patógenos. ¿Y a qué conlleva? Conlleva a esto, ¿eso para qué? Para garantizar que el agua sea segura para su uso y su consumo humano. ¿Qué son las bacterias coliformes, ¿no? Las bacterias coliformes se utilizan frecuentemente como indicador bacteriano de la calidad sanitaria de los alimentos y el agua, ¿no? Se usa con mucha frecuencia como indicador de calidad las bacterias coliformes, tanto los coliformes totales, fecales y coli. En el caso de Decreto Supremo está considerando lo que es los coliformes fecales, como vimos en el anterior cuadrito.
Pero es importante también conocer la parte de los coliformes totales y la E. coli, que es el más representativo de contaminación fecal, ¿no? Se definen como bacterias gramnegativas con forma de bastón no formadoras de esporas que pueden fermentar la lactosa con producción de ácido y gas cuando se incuban a 35 a 37 grados. Obviamente se le tiene que dar una temperatura adecuada para su crecimiento. Esto también está regulado con normas estándares, ¿no? Que trabajamos nosotros acá. Aquí podemos ver cómo están los coliformes totales. ¿Qué son los coliformes totales? Son enterobacterias pertenecientes a los géneros Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter. Algunos también añaden a Serratia, ya, pero a mí no es muy representativo. Más está representado por estos 4 descritos de acá, que son capaces de desarrollarse a 35 grados con 48 horas de incubación en caldo laurisulfato y verde brillante, produciendo dióxido de carbono a partir del catabolismo de la lactosa. Ya, esta producción de dióxido de carbono es la producción de gas que se evidencia en un tubo de fermentación eh, que va dentro del medio de cultivo, ¿no? Obviamente que hay 4 de estos organismos que son la Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter y la Serratia que no son considerados tantos como indicador de contaminación fecal, ¿no? Porque también se encuentran en lo que son los suelos o en las tuberías del drenaje, ¿no? Contaminación fecal. Los coliformes fecales son enterobacterias pertenecientes a los géneros Escherichia y Enterobacter, capaces de desarrollarse a 44.5 grados centígrados con 24 horas de incubación en caldo Escherichia coli, produciendo dióxido de carbono a partir del catabolismo de la lactosa. Son excelentes indicadores de contaminación fecal humana. Estos coliformes fecales, la temperatura es muy diferente a lo que son los coliformes totales, obviamente porque son termotolerantes. Por eso la temperatura de incubación que solicitan es diferente. Escherichia coli es un miembro de la flora fecal de animales de sangre caliente. La presencia de coli en el agua se considera un indicador específico de contaminación fecal y posible presencia de patógenos entéricos, ¿no? Sí, obviamente se puede ver que el E. coli es el más representativo de los coliformes fecales, ¿no? Y más indicador de una contaminación específica, que es la que estamos buscando, que es la contaminación fecal. Ahora, tenemos la técnica de fermentación de tubos múltiples para miembros del grupo coliforme. El método de número probable, NMP, también conocido como tubos múltiples, implica una serie de tubos de ensayo llenos de caldo fermentativo para luego añadir las muestras de agua a estos tubos en proporciones específicas. El método ya nos indica, el método que nosotros trabajamos, trabajamos con el estándar método, nos indica qué tipo de medios de cultivo usar para los coliformes totales, fecales y E. coli, ¿no? Y también nos indica los volúmenes al cual tenemos que trabajar. En cómo se divide esta técnica. Tenemos que lo dividen en 3, ¿no? Una prueba presuntiva, que se detecta una posible presencia, por eso se llama presuntiva. Una prueba confirmativa, que nos ayuda a verificar los hallazgos iniciales de la prueba presuntiva. Y la prueba complementaria, que es para proporcionar una confirmación definitiva de la presencia de bacterias coliformes en muestras de agua. Ya entrando a la técnica, ya esta es la técnica estándar de fermentación de coliformes totales. Nosotros trabajamos con el estándar, con el 9221B, y donde nos describe, ¿no? Una prueba presuntiva, la prueba confirmativa y la fase completa, ¿no? La prueba completa. La prueba presuntiva consiste en colocar volúmenes determinados de muestra en una serie de tubos conteniendo caldo y fructosa y son incubados a 35 grados durante 24 a 48 horas. Una serie de tubos conteniendo calor eléctricos. El método ya nos da la cantidad de tubos que tenemos que sembrar para las muestras de agua, ¿no? Son una batería de 5 tubos por dilución, de acuerdo a la dilución que creamos conveniente, ¿no? Si una muestra nos parece que está muy contaminada o muy cargada,
Entonces le tenemos que hacer una dilución muy elevada para poder tener una lectura conveniente, ¿no? Y poder emitir un resultado, ¿no? Ahora, la formación de gas a 35 grados centígrados dentro de las 24 a 48 horas constituye una prueba positiva para la presencia de bacterias del grupo coliforme. Dentro del periodo de incubación, nos pide que veamos, que evaluemos la presencia de gas. Sin embargo, el método también nos da una opción de usar el púrpura de bromocresol como indicador de acidez y formación de gas, ¿no? Entonces, esta es una alternativa que se usa mucho para poder facilitar la identificación de resultados positivos, ¿no? Y evitar los falsos negativos, ¿no? Que se puede quizá confundir en la campana Durham o el tubo de fermentación, ¿no? Estando con el indicador vira de color morado, que es inicial, el medio inicial, a un color amarillo. Este es lo que nos ayuda el indicador púrpura de bronquisol, que es lo que nos sugiere el método, ¿no? La preparación de diluciones. Como les dije, para cuando son aguas residuales y vemos que está un elevado crecimiento, ¿qué se hace? Nosotros preparamos diluciones. Entonces, ¿cómo procedemos? Agitamos la muestra para poder homogenizar y que todos los microorganismos y todo la muestra, aseguramos que esté homogénea. Y tomamos 1 mililitro de la muestra a diluyente. Ese diluyente que trabajamos también nos sugiere el estándar método, y el volumen también está descrito en el método, que son 9 mililitros de diluyente, 9 mililitros de diluyente para 1 mililitro de muestra, ¿no? Y hacemos la dilución. 1 mililitro de muestra en un primer tubo de caldo de agua peptona, al 0,1%, para hacer nuestra primera dilución, que corresponde a 10 a la -1. Y para hacer la -2, tomamos 1 mililitro de esta primera dilución para un segundo tubo que correspondería a la dilusión -2, ¿no? Y así sucesivamente hasta la dilución que nosotros creamos conveniente. Y obviamente de acá se siembra, ¿no? De cada dilución. Por ejemplo, sembramos 1 mililitro de nuestra dilución -1 a nuestra batería de 5 tubos, del 10 a la -1, 1 mililitro de nuestra dilución -2 a nuestra otra batería de 5 tubos, y para así obtener una triada, la triada que nos pide la tabla del número más probable, ¿no? En la prueba confirmativa, consiste en transferir todos los tubos positivos de la prueba presuntiva a tubos conteniendo caldo lactosado verde brillante, y son incubados durante 24 a 48 horas, también a 35 grados centígrados. La producción de gas a 35 grados después de las 24 a 48 horas constituye una prueba confirmativa positiva. Esta prueba confirmativa, tenemos que ver los resultados positivos en nuestra presuntiva, como dicen. En el caso no usemos el púrpura de bromocresol, usemos la campana, el tubo de fermentación. Lo que vemos es la formación de gas en esta campana, y cualquier cantidad de gas dentro de la campana lo consideramos como un tubo presunto positivo. Tiene que ser presunto positivo porque recién lo vamos a pasar a la parte confirmativa, ¿no? Y en el caso usemos el púrpura de bromocresol, lo que usamos es, vemos cómo vira de color, ¿no? Cómo cambia de color de morado a color amarillo. En este caso la imagen se muestra, ¿no? Como el uso de caldo lauril, pero no tiene púrpura, pasa a caldo brila, ¿no? Y el caldo brila se ve cómo tiene la formación de gas, eso se considera como positivo. Y cuando se pasa a brila y no evidencia formación de gas en el tubo de fermentación eh, perdón, que está dentro del medio de cultivo, entonces eso se considera como un resultado negativo. La prueba completa. La prueba completa consiste en transferir por inoculación estrías las bacterias a partir de los tubos de caldo lactosado verde brillante bilis positivos a placas de Gamma Conchi. Luego son incubadas a 35 grados durante 24 horas. Se
Consideran positivas las colonias cíticas fermentadoras de lactosa que se desarrollan en la gama conqui, que son rojas y pueden estar rodeadas por una zona opaca de bilis precipitada. Colonias típicas o con mayor probabilidad de ser coliformes son transferidas a tubos de caldo de uretricosa y tubos con agar nutritivo inclinado. Esta será una prueba complementaria positiva cuando haya producción de gas a partir de la fermentación de lactosa y por el examen microscópico. Esta es la prueba completa. Obviamente se usa después del caldo brila, usamos los tubos positivos, los que hayan evidenciado formación de gas, para pasarlo a las placas de agar McConkey. Para pasar a las placas de agar McConkey. En el agar McConkey tenemos que ver las colonias características eh, que nos mencionan que son rojas y pueden estar rodeadas por una zona opaca de bilis precipitado. Y esto, después del periodo de incubación, que es 24 horas, pasa a un segundo caldo lauril sulfato con o ya un tubo inclinado de agar nutritivo. Eso es como dices, una prueba reconfirmatoria solo para las coliformes totales, ¿no? Aquí se ve cómo crece la E. coli en agar McConkey. Se ve que son rojas con un precipitado blanco alrededor. Acá podemos ver también las placas en MB, que también se puede usar MB o agar endo, ¿no? En agar endo que se ve cómo se crecen las colonias de E. coli y la Klebsiella pneumoniae, ¿no? En este caso, lo importante para nosotros es la E. coli. Dentro de la fase completa nos pide que hagamos una tinción de Gram. Esta tinción de Gram parte del agar nutritivo que hemos realizado juntamente con el segundo caldo laurisulfato, ya con tiempos ya establecidos dentro del estándar, pasando por diferentes colorantes, ¿no? Por el primero que nos pide es el cristal violeta, por un tiempo de cuanto de 60 segundos. Después de este colorante tenemos que hacerle un enjuague con agua hasta que decolore para después pasarlo con yodo. El yodo también nos da un tiempo de 60 segundos e, igual no pasa por un periodo de coloración con agua y alcohol acetona, ¿no? Em, alcohol acetona hasta que lo que caiga, o sea, la parte que estamos haciendo eh, caer del portaobjetos sea transparente, ¿no? O sea, pero no tenemos que excedernos en la decoloración, ¿no? Para que no se lleve todas las bacterias. Finalmente pasa lo que es la safranina. Esta safranina tenemos que dejar que actúe durante 15 segundos. De pasados esos 15 segundos, también se enjuaga con agua y se deja secar, ¿no? Al ambiente o puede ser también a aire caliente, ¿no? Como sea más conveniente, como lo vea más conveniente. De ahí podemos ya observar al microscopio cuáles son las colonias gram positivas y qué colonias son gram negativas, ¿no? Las colonias gram negativas se tiñen de color rojo y las colonias gram positivas se tiñen de color morado o azul, ¿no? Eso es lo que vemos en el microscopio, ¿no? Esta es una imagen más o menos de cómo se realiza la prueba completa del agar brila. Se siembra del agar brila se siembra perdón, del caldo brila se siembra en agar McConkey o en agar endolés, que también lo podemos usar. eh, y a partir de los tubos positivos, ¿no? Después de la incubación de 24 horas del agar se pasa a un segundo caldo lauril, como está en la imagen, y al agar nutritivo, ¿no? Y del agar nutritivo aparte lo que es la tinción grande. Procedimiento de coliformes fecales, ¿no?
Nosotros usamos el 9221E1 como método para la determinación de coliformes termotolerantes fecales, ¿no? Tradicionalmente llamadas coliformes fecales. ¿Ya? Es lo mismo decir coliformes termotolerantes y fecales. Ya no hay diferencia, solo el nombre que algunos lo conocen como termotolerantes y otros lo conocen como fecales. Después de la incubación de los tubos que demuestran crecimiento de acidez, se transfiere a una o más asas llenas de cultivo a un tubo de fermentación que contenga caldo EC. Se coloca todos estos tubos de caldo EC en un baño termostático. ¿A qué temperatura? 44.5 más 0.2 durante 24 horas. ¿Y cómo interpretamos? La interpretación es la producción de gas con crecimiento en un cultivo de caldo EC dentro de 24 o más o menos 2 horas o menos. Se considera una reacción coliforme fecal termotolerante positiva. Ya. Los coliformes fecales también parten primero de los coliformes totales, ¿ya? Del caldo laurisulfato. No podemos hacer una siembra directa en lo que es el caldo EC. Siempre tenemos que hacer la primera siembra, en la etapa presuntiva en caldo laurisulfato para posteriormente hacer la fase conformativa en caldo EC para los coliformes fecales. Y obviamente la temperatura y el equipo para incubación es diferente a lo que es para los coliformes totales, ¿no? Por ser una termotolerante nos pide una temperatura más elevada que es de 44.5 grados centígrados y por 24 horas de incubación. Procedimiento para E. coli utilizando sustrato fluorogénico. El método del estándar que trabajamos es el 9221F y el ITEM 1, y que nos dice para la prueba de E. coli, utilizando el medio SEMUG, se define como la especie de bacteria coliforme que posee la enzima beta-glucuronidasa que puede escindir el sustrato fluorogénico 4-metilberiferil beta-D-glucurónido, MUG, es del MUG, liberando así el fluorógeno en 24 más o menos 2 horas o menos cuando se cultiva en medio ese MUG. Transferir uno más asas de crecimiento que muestren gas o acidez al caldo de ese MUG, por lo que todos los tubos de ese MUG en un baño de agua mantenido a 44.5 grados centígrados. Se examina todos los tubos que muestran crecimiento para detectar fluorescencia utilizando una lámpara UV de longitud de onda larga de 6 watts de 365 a 366 nanómetros. La presencia de fluorescencia azul brillante se considera un resultado positivo para E. coli. En este caso, el medio que utilizamos es el SMUG, ¿no? Como dice, este caldo ya contiene este indicador que es el metilberiferilglucurónido y que hace que la coli reaccione y produzca fluorescencia, ¿no? Y así es como se ve la lámpara UV, tal cual está en la imagen, así es como se logra visualizar en realidad, ¿no? Y también la temperatura de incubación, por ser un termotolerante, la coli, también solicita una temperatura de incubación de 44.5 grados centígrados, ¿no? Y también ahí en este caldo, en este medio de cultivo, ese MUG, por solo evidenciar fluorescencia no es necesario usar la campana o tubo de fermentación. Solo vemos la fluorescencia. Este es un cuadro donde resumimos los 3 ensayos, coliformes totales, fecales y coli, por diferentes etapas, ¿no? La presuntiva, confirmativa y completa. Veo la presuntiva es para los 3 ensayos siempre, o sea, no nos podemos saltar, no podemos sembrar directamente a caldo EC o caldo SMUG, no tenemos que pasar siempre por la etapa presuntiva. Las temperaturas de incubación, que son diferentes para totales y coliformes fecales y E. coli, y obviamente la fase completa que solo se realiza para los coliformes totales. Y la E. coli, que tenemos que ayudarnos una lámpara UV para poder evidenciar la fluorescencia. Aquí vemos cómo reaccionan los caldos EC
Para los coliformes fecales vemos que los caldos sí contienen el tipo de fermentación que nos van a ayudar a identificar los resultados positivos con la formación de gas, ¿no? Dentro del tubo. Eso tenemos que, igual que el caldo brila o caldo lactosa bilis verde brillante, que también tenemos que ver la formación de gas dentro del tubo. En caldo de semuje, lo que vemos es la fluorescencia, ¿no? Y es tal cual, así se ve en la realidad, ¿no? Ya. Y por último, tenemos el cálculo del número más probable. El número más probable se obtiene de la comparación de resultados obtenidos de la muestra con las tablas especialmente diseñadas, las cuales tienen límites de confianza del 95%. Bien. Esta tabla es lo que nos da el estándar, ¿ya? El estándar dentro del método nos brinda esta tabla que nos ayuda a calcular, ¿no? El resultado final de la siembra que hemos realizado, ¿no? eh, Considerando la combinación de tubos positivos que hemos encontrado durante la siembra, ¿no? En el caso se haya realizado solo 3 diluciones partiendo de la más alta, que es la 10, hasta la -1, entonces podemos usar directamente el valor registrado en esta tabla sin ningún cálculo adicional, ¿no? Sin embargo, en el caso hayamos realizado una siembra con diluciones, entonces lo que tendríamos que aplicar sería la fórmula que nos menciona ahí, ¿no? Para poder realizar el cálculo final. Eso debido a que vamos a realizar una dilución y tenemos que multiplicarlo por el volumen equivalente, ¿no? Para poder llegar al resultado final. Así es como calculamos el resultado para tanto coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, ¿no? Mm, Bueno, gracias por esto. No sé, Giovanna, si tienes. Muchas gracias, Griselda. Vamos a la sección de preguntas, por favor, a los asistentes. A ver, permíteme. Ya. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son las características microbiológicas de un agua residual? A ver, se puede clasificar o se puede caracterizar en bacterias, porque tiene bacterias, hongos, protozoarios y algas, ¿no? Los virus, que también se encuentran en las aguas residuales, ¿no? Esas son las características microbiológicas de un agua residual. Es característico que tengan una elevada carga bacteriana, ¿no? Por Ya, su- Ujú. muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿La prueba es aplicable a todo tipo de muestras? Sí, 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 es aplicable a todo tipo de muestras. Se usa comúnmente para analizar muestras de agua, pero también se puede aplicar para otros tipos de muestras, ¿no? Como los alimentos, hisopos ambientales o muestras clínicas, ¿no? Sí hay un número más probable para lo que es alimentos. Obviamente hay diferencias en lo que es la cantidad de tubos de siembra, ¿no? Pero sí, el número más probable es aplicable para otro tipo de muestras. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son las principales ventajas de trabajar con la técnica de NMP? Ya, la técnica de número más probable es adecuada para analizar muestras con alta turbidez, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Que nos da, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos trabajar una agua residual con técnica de filtración, obviamente la cantidad de sólidos o materia orgánica que contiene este tipo de muestra lo va a ser dificultoso que filtre, ¿no? Toda la muestra. Entonces, por lo tanto, la técnica número más probable es la más adecuada para analizar ese tipo de muestras, ¿no? También es su capacidad para analizar una amplia cantidad de variedad de muestras de agua, ¿no? O sea, es aplicable para aguas superficiales, consumo, naturales, o sea, todo tipo de. Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias también a todos los asistentes al webinar. Que tengan muy buenas tardes.
Gracias con todos. Gracias.